Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Ricardo Oviedo. Daremos inicio a la explicación de la simulación del proyecto de riego que llevo para la materia proyecto de grado. Estudio Ingeniería Electrónica y pertenezco al CEAT de Barranca Bermeja. La identificación del elemento del proyecto. Sistema de riego autónomo. Vemos la explicación. El principio de la mayoría de estas soluciones en el mercado nacional como internacional son existentes, es decir, que empresas ya han creado soluciones prefabricadas para proporcionar una utilería en la producción agrícola de forma eficiente, efectiva y autónoma. Tenemos el proceso de producción de energía eléctrica solar. Ya es común encontrar en el mercado las soluciones de producción, transformación y almacenamiento de energía eléctrica para aprovechar el aprovechamiento de los fotones por medio de la radiación, por medio del sol. Tenemos la infraestructura solar, tenemos los transformadores de energía, tenemos el proceso de bombeo e inyección de agua, es una motobomba sumergible, Schufer 9300 de 24 voltios, que será alimentada por paneles solares para no tener consumo de energía eléctrica residencial. Tenemos el proceso de activación de control de bombas. Para este sistema utilizaremos un sistema Arduino, pero también soportado con un software como el LabVIEW. Tenemos el bombeo, los sensores de nivel, los sensores de temperatura. Este esquema es el esquema de proceso del proyecto de riego autónomo. Tenemos la identificación y el cálculo de las variables de las bombas sumergibles. Esquema visual del prototipo de funcionamiento de los paneles solares en las bombas tipo tornillos, que son las que se implementarán en el proyecto. Los esquemas matemáticos para llevar los cálculos de las variables de los cableados eléctricos. Tenemos las fórmulas para determinar también el consumo de las plantas y con base para compararlo con el consumo teórico. Número de interconexión de los módulos solares, pérdidas por dispersión de potencia de los módulos, pérdidas por incremento de temperatura de las células fotovoltaicas, pérdidas por sombra, pérdidas por degradación de los módulos, pérdidas eléctricas. Tenemos también las pérdidas por reflectancia. Tenemos los planos eléctricos y sus conexiones, las conexiones para tener una buena conexión para la bomba, el circuito hidráulico, instalación de la planta. Tenemos el algoritmo de programación. Este es un bosquejo de la simulación del sistema de riego autónomo con energía fotovoltaica. Este es simulado por el software de LabVIEW. La explicación detallada del funcionamiento de la solución. Este es ingresa los parámetros.
Los parámetros asociados a la variable de ingreso para el cálculo consumo de energía, caudal, radiación, eficiencia y volumen pertenecientes al simulador son requeridas antes de iniciar pruebas o simulaciones. El perímetro, número de plantas, consumo diario, horas de riego. Este esquema es el parámetro de riego. El sistema de riego está conformado por un tanque en altura. Este tanque es de 500 metros cúbicos como parámetro definido, pero es modificable hasta 2000 metros cúbicos. Contiene suficiente agua para cultivo de cosecha, para un riego de 8 horas diarias. Los días de autonomía se definen como un factor de riego de 5 días. Esto se debe a los periodos de sequía o cambio climático brusco que impidan la generación de energía fotovoltaica. Tenemos una bomba secundaria. Como variable también tenemos la altura del dispensador, el volumen del tanque dispensador. Este es el esquema de parámetros de la bomba, la extracción y curación. Una de las condiciones más importantes del sistema proviene de la sección de bombeo, ya que esta define los tanques de almacenamiento, pues el caudal proviene del pozo. Depende de varios factores como profundidad de pozo, eficiencia y potencia. Debemos tener en cuenta también el consumo de la bomba. Es la relación de vatios hora. Esta se define por el voltaje y la corriente de consumo. La altura de la bomba es un parámetro asociado a la característica por el proveedor. Este se asocia y la potencia mecánica, pues, en este dato tomamos la altura predeterminada como la medida, ya que su límite es de 30 a 70 metros de profundidad. Al tomar 50 metros logramos obtener menor desgaste y mayor probabilidad de uso a un periodo mayor de su vida útil. Tenemos el esquema de los parámetros de tanques para agua cruda. Como lo anterior mencionado, el valor de caudal suministrado por la bomba de extracción permite establecer el diseño de tanques de almacenamiento de agua cruda. En los sistemas de riego existen dos etapas: agua cruda y agua tratada. Su diferencia es que en el momento del riego se requiere que el agua suministrada tenga nutrientes y bajas concentraciones de químicos, ya que puede existir concentraciones de elementos tóxicos e innecesarios. Este es el esquema de la potencia para la alimentación de los elementos requeridos para el sistema de riego, con potencia ya sea para la bomba, la potencia que pierde, la corriente que lleva también, el voltaje operacional. El simulador cuenta con un módulo de generación solar fotovoltaica. Este diseño permite que uno de los paneles pueda alimentar con electricidad a la bomba mecánica de extracción tipo tornillo. Para ello se requieren las características técnicas de ambas funcionalidades, es decir, tanto el mecanismo como el panel solar. En este punto vemos que calculamos a partir del voltaje y corriente la potencia determinante del prototipo. Sin embargo, se excluye factores como sobrevoltaje. Esto se debe a que haremos compensadores dinámicos, es decir, uso de banco de condensadores para evitar daños a los circuitos. También tenemos un esquema para las pérdidas del sistema. Esta disminución de la energía entregada por el generador respecto a la energía solar incidente puede ser explicada mediante una serie de pérdidas energéticas cuyas principales fuentes se presentan a continuación. Pérdida por no cumplimiento de la potencia nominal, pérdidas de conexionado, pérdidas de polvo y suciedad.
Esta más o menos tiene en la disminución de la potencia de un generador fotovoltaico por la disposición de polvo y suciedad en la superficie de los módulos fotovoltaicos. Pérdidas angulares y espectrales. Tenemos las pérdidas por caídas ómicas en el cableado, que puede tener una resistencia mucho más alta y eso hace que consuma más, se quede mucha energía en el sistema de cableado. Pérdidas por temperatura. Tenemos el pérdida sombreado del generador fotovoltaico. Pérdida por rendimiento DC del inversor. Pérdida por rendimiento de seguimiento del MPP del generador fotovoltaico. Tutor, compañeros, agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Buenas noches.